Entonces, a lo largo de esta exposición, voy a ir también compartiendo diferentes problemas que nos hemos encontrado en la práctica. Un problema es que hay una gran confusión sobre qué elementos debe tener el programa analítico. La Secretaría de Educación Pública ha sido muy clara en que el programa analítico debe ser producto de un proceso de problematización, de contextualización, de codiseño, de manera colaborativa. Pero luego esto ha tenido múltiples interpretaciones. Y cuando nosotros vamos a las escuelas en las distintas regiones, lo que vemos es preocupación y estrés porque nos dicen, es que unos nos dicen que el programa analítico es de esta manera, otros de otra y así, y entonces, ¿cómo debemos hacer? Lo primero que hay que tener presente es que el programa analítico no es una planeación didáctica. Pero en Internet nos encontramos con muchas propuestas que así lo plantean, que abordan el programa analítico como una planeación didáctica, y eso no es así. El programa analítico no es una planeación didáctica. Aquí vemos dos ejemplos que tomé de manera informal, lo primero que encontré, y en estos dos ejemplos vemos precisamente que hay un enfoque hacia lo didáctico. Por ejemplo, en la primera imagen, vemos que ya se está planteando el programa analítico por grupo. Aquí, el programa analítico por grupo. Eso no se hace en el programa analítico. En el programa analítico no vamos a hacer un programa por grupo, porque el programa analítico es una propuesta colectiva de la escuela. Lo que se hace por grupo es la planeación didáctica a través de proyectos. Luego, en la segunda imagen, vemos varias cosas. Objetivo general y objetivos específicos, y luego metas. Ese también es un problema que hemos encontrado en muchas propuestas que están llegando a las escuelas. Esto de tener objetivos y metas, eso no se debe hacer en el programa analítico. Ahí no debemos colocar objetivos y metas. ¿Por qué? Porque ya los propósitos de formación están bien determinados en el programa sintético. Y lo que debemos hacer en vez de plantear objetivos y metas es priorizar los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje que tenemos, contextualizarlos a los problemas de la comunidad y agregar nuevos contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje si son necesarios. Entonces, si hacemos los programas analíticos con este tipo de cosas, pensando ya en los grupos, estableciendo objetivos generales, estableciendo objetivos específicos, formulando metas, pues nos vamos a complicar la vida y esto va a aumentar el trabajo administrativo sin necesidad. También lo que vemos en muchas propuestas de programas analíticos es agregar todo lo que tiene que ver con la planeación didáctica, como las actividades, los recursos, las evidencias, los instrumentos de evaluación, como ustedes pueden ver aquí en la segunda imagen. Vuelvo y lo digo, estos son imágenes que retomé de Internet. No me estoy refiriendo a ninguna persona ni a ninguna organización, porque esa no es mi intención. Mi intención sí es clarificar. Sí es decirle a los maestros por dónde hay que ir y por dónde no, porque eso lo hemos aprendido. Veamos otra imagen de otro programa analítico, igualmente. Aquí se plantea hacer una planeación ya estableciendo la asignatura, cuando en el nuevo currículum no trabajamos por asignaturas. Se plantea también un trabajo por grupos, hasta se plantean las fechas de entrega, la duración. Eso no hay que hacerlo en un programa analítico. ¿Qué es lo que sí hay que hacer en un programa analítico? En un programa analítico tenemos que priorizar y relacionar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, teniendo como base los problemas de la comunidad, para que sean pertinentes al entorno con el cual convivimos y trabajamos.
En ese sentido, fruto de los análisis, de las visitas, de los diálogos, de los debates y también de las construcciones, nos hemos encontrado que en la práctica podemos trabajar todo esto en 4 pasos. Aquí no me estoy refiriendo a los planos que plantea la SEP. Aquí no estoy abordando los planos. El plano de la problematización, el plano de la contextualización, el plano del codiseño y el plano didáctico. No, aquí estoy abordando los pasos concretos que nos están ayudando a entender mejor el programa analítico y a elaborarlo. Entonces, paso 1, estudiar, comprender y dominar el currículo sintético en colectivo, mediante un círculo de estudio a través de WhatsApp o a través de otra red social, donde todos vayamos compartiendo qué estamos entendiendo en el programa sintético, las dudas, las reflexiones, ejemplos. Segundo paso, elaborar con detalle y con instrumentos el diagnóstico educativo comunitario. No plantear el diagnóstico desde nuestra visión, desde lo que creemos, desde lo que percibimos, sino hacer como tal un estudio con los diversos actores que están en la comunidad. Y a partir de este diagnóstico educativo comunitario, que sería el paso 2, ahora sí pasar al paso 3, donde haríamos una priorización de los contenidos y PDA son los procesos de desarrollo de aprendizaje que vamos a abordar con los estudiantes, y si es necesario, agregaríamos nuevos contenidos y/o PDA. ¿Para qué? Para ya pasar al paso 4, que es la planeación didáctica. Y abordar la planeación didáctica con base en proyectos interdisciplinarios, que es la metodología más pertinente para trabajar la nueva escuela mexicana, aunque existen otras. Entonces, fíjense ustedes que la planeación didáctica sí se aborda, por supuesto, pero está en la parte final. Y se llega a la planeación didáctica es a través del programa analítico. Por ende, el programa analítico no es una planeación didáctica. ¿Se debe o no se debe utilizar un formato para realizar el programa analítico? Pues eso ya depende de cada escuela, de cada colectivo. No hay como tal un formato oficial para hacer el programa analítico, pero si en una escuela consideran de que un determinado formato les ayuda a organizar mejor la información, excelente. O si construyen su propio formato, o si lo trabajan sin ningún formato. O sea, todo depende de cómo esto se acuerde en la escuela. Lo que sí debemos trabajar es que no se imponga ningún formato. Hay que evitar la imposición de formatos por parte de zonas escolares, por parte de secretarías de educación y también por parte de directores o asesores técnico-pedagógicos. La decisión de un formato debe ser una decisión libre del colectivo, que puede estar al inicio o que se puede hacer durante el proceso para organizar mejor la información, como se quiera. Estos son entonces los 4 pasos que a nosotros nos están ayudando en la práctica, que yo personalmente he visto que a las escuelas que yo he tenido la oportunidad de visitar, les beneficia, les ayuda, y también a maestros en su entendimiento. Y aquí obviamente están los planos que plantea la Secretaría de Educación Pública. Bien, entonces voy a desarrollar estos 4 pasos con algún detalle, y les invito a que vayan ustedes reflexionando qué avances tenemos en nuestra escuela,
pero también en qué debemos mejorar o qué debemos corregir, y vayan tomando nota de esto para que luego lo compartan con el colectivo. El programa analítico no es un programa individual, no es un programa del director, ni de los maestros, ni del supervisor, no. Es una construcción colectiva de la escuela y deben participar los diferentes actores de la escuela. El director, el subdirector si existe, los maestros, pero también los estudiantes, los padres de familia, en distintos momentos. Y los acuerdos deben ser en colectivo, para que luego se implementen con base en la planeación didáctica, que vuelvo y digo, yo sugiero que sea con proyectos interdisciplinarios, porque creo que es la metodología más pertinente para trabajar la nueva escuela mexicana, por su filosofía. Comencemos entonces con el paso 1, comprensión del currículo sintético. Hay muchas estrategias para lograr la comprensión con profundidad del currículo sintético, pero básicamente lo que vemos que funciona más es tener un círculo de estudio en WhatsApp o en Facebook o en otra red social, elaborar infografías, hacer representaciones, tener debates y luego ir haciendo también ejercicios en torno a cómo se relacionan los diferentes componentes, cómo se relacionan, por ejemplo, los ejes articuladores con los rasgos del perfil de egreso, con los campos formativos, etcétera. Y compartir abiertamente las preguntas, los vacíos que tengamos con los compañeros y entre todos apoyarnos y en ciertos casos buscar el apoyo del supervisor, del asesor técnico, de otras personas o de las redes sociales, o asistir a este tipo de espacios como el que tenemos en el día de hoy, que todo esto nos ayuda mucho a clarificar las cosas. Estamos ante un currículo muy diferente al que se ha tenido en México y en Latinoamérica. Esto es una innovación, por ende requiere de un estudio profundo para poder entender bien todos estos elementos. Esencialmente, el programa sintético se compone de estos componentes. En primer lugar está el perfil de egreso, que contiene los rasgos que debemos lograr durante la educación básica, desde la educación inicial hasta el último grado de secundaria. Y frente a ese perfil de egreso tenemos los ejes articuladores, luego están las 6 fases, y las fases están estructuradas por campos formativos, que obviamente sabemos que son 4. Cada campo formativo contiene contenidos que son para toda la fase, que son los objetos de conocimiento, y luego cada contenido se estructura en procesos de desarrollo de aprendizaje, que son los PDA. Y los PDA se trabajan por nivel o por grado, por nivel en preescolar y por grado en primaria y secundaria. Y luego tenemos también unas orientaciones a nivel de la didáctica y la evaluación que se enfocan en problemas y en la contextualización en la comunidad. Esta es la base del programa sintético. La Secretaría de Educación Pública nos presenta el programa sintético a nivel nacional, organizado de esta manera, en tablas. Tenemos así los 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Y hay una fase que es la de secundaria, donde los contenidos y PDA están organizados por disciplinas. Esto no ocurre en educación infantil,
perdón, o en educación inicial, en preescolar y en primaria. Solamente ocurre en secundaria. Esta organización por disciplinas al interior de los campos formativos. Estas disciplinas no son asignaturas, porque las disciplinas son procesos de organización del conocimiento con un enfoque inter y transdisciplinario. Luego también lo que encontramos en el programa sintético, que es a nivel nacional, es que los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje no tienen como tal una priorización. Miremos, por ejemplo, lenguajes en secundaria. Aquí está español. En español hay varios contenidos. Comenzamos con el primero. La diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Luego sigue la diversidad étnica, cultural y lingüística de México a favor de una sociedad intercultural. Y luego vienen otros contenidos. Aquí no hay como tal una priorización. Aquí simplemente tenemos los contenidos. La priorización es lo que se tiene que hacer en el programa analítico, que no está en el programa sintético. Entonces, fíjense ustedes que esto no, que no es una simple recomendación o hacer un trabajo administrativo burocrático porque no haya nada más que hacer. No, el programa analítico para poder trabajar efectivamente con los estudiantes. Sí, adelante. Perdón, ¿me están escuchando bien en este momento? Ok. Bueno, entonces, el programa sintético, como está, no lo podemos trabajar con los estudiantes, porque no tiene una priorización en sus contenidos, como lo acabé de mostrar en español, o como lo podemos ver en matemáticas. Por ejemplo, aquí en matemáticas comienza con expresión de fracciones como decimales y decimales. Ahí no hay una priorización, simplemente ahí están los contenidos. En segundo lugar, en el programa sintético no hay como tal una relación de los contenidos. Cuando uno ve la tabla, uno pensaría que todo está relacionado ya de antemano, que la C nos está mostrando la articulación de todos los contenidos, y eso no es así. En algunos casos sí se da y en otros no. Entonces, eso también lo tenemos que hacer en el programa analítico. Establecer relaciones entre los contenidos y los PDA de los diferentes campos formativos, porque eso no está en el programa sintético. Por ejemplo, aquí, veamos, en español, la diversidad de lenguas y ser que no, pero eso es lo que tenemos que determinar en el programa analítico. Porque de plano no hay como tal esa certeza de que esto está relacionado, articulado. Nosotros hemos hecho ejercicios en las escuelas en los cuales hemos encontrado que más de la mitad de los contenidos y PDA que están en estas tablas hay que reorganizarlos para que sí se relacionen. Porque así como está aquí, no hay como tal una relación coherente. Vuelvo y lo digo, puede ser que esto sí sea pertinente en algunos casos, pero no en todos los casos. Esa es una tarea que hay que hacer en el programa analítico, en el colectivo. Bien, y en tercer lugar, estos contenidos y PDA que vienen en el programa sintético no están contextualizados a las necesidades de cada comunidad. Aquí no vemos problemas de las comunidades. Y eso también lo tenemos que hacer en el programa analítico. Relacionar los contenidos y PDA con las necesidades
comunitarias. Aquí les estoy compartiendo un ejemplo de secundaria. Vamos entonces a trabajar el programa analítico. Y aquí viene el paso 2. Y el paso 2 es realizar el diagnóstico educativo comunitario, que creo que es un concepto mucho más concreto y práctico que otros conceptos que se han planteado para abordar esto. El diagnóstico educativo comunitario debe ser un diagnóstico amplio e integral de toda la comunidad, no solamente de los estudiantes, tal y como se ha hecho durante los años anteriores o en las otras reformas. Y para hacer el diagnóstico educativo comunitario, necesitamos trabajar de manera colaborativa todos los actores de la escuela, organizarnos, determinar cuáles van a ser las actividades, buscar los mejores instrumentos o elaborar los instrumentos, luego aplicar los instrumentos, recoger la información y organizarla para que de allí se puedan determinar cuáles son los problemas que hay en la comunidad y con base en esos problemas llevar a cabo la priorización de los contenidos IPDA, como también la relación de estos entre los campos que no está en las aulas y luego la contextualización al entorno que tampoco viene en el programa sintético. Este diagnóstico educativo comunitario se requiere que se haga con instrumentos para que así se recoja la mayor cantidad posible de información y se puedan detectar problemas que a veces pasamos por alto. Mientras más problemas identifiquemos, mucho mejor para hacer el programa analítico. Y esta también es otra confusión que me he encontrado en casi todo el país visitando ciudades, regiones y escuelas. He observado que hay una idea masiva de que cuando hacemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es identificar 1, 2 o 3 problemas fundamentales. Y que con base en esos pocos problemas fundamentales, elaboremos el programa como tal, el programa analítico. Eso es incorrecto. Eso no da buenos resultados, eso genera más problemas. Porque si apenas identificamos 1, 2 o 3 o 4 necesidades, luego vamos a tener muchas dificultades para contextualizar los contenidos y los PDA que tenemos en los diferentes campos formativos y en las disciplinas, como es el caso de secundaria. Por ejemplo, me he encontrado con escuelas que me dicen, profesor Sergio, miren, aquí ya hicimos el diagnóstico y priorizamos 3 problemas. Acoso escolar, basuras y violencia intrafamiliar. Y con esos 3 problemas estamos haciendo el programa analítico. Entonces, entonces yo les digo, muy bien, ¿y ustedes cómo están haciendo el programa analítico? Pues, profesor Sergio, miren, colocamos los 3 problemas y buscamos qué contenidos o PDA se relacionan con esos 3 problemas. Y cuando analizamos qué contenidos y PDA se relacionan con esos problemas, generalmente no pasa del 10 o el 15%. Y nos quedan muchos contenidos y PDA sin contextualizar. ¿Por qué? Porque no identificamos con detalle los problemas que nos permitan esto. Con mucha frecuencia se quedan contenidos de matemáticas, biología, química, física, educación física, sin ninguna contextualización. Y entonces, al no haber esta contextualización, volvemos a las prácticas del pasado, a trabajar por contenidos. Entonces, volvemos a hacer planes didácticos
en los cuales los estudiantes aprendan la raíz cuadrada o la factorización o el número pi con meras actividades mecánicas, sin problemas de la comunidad. ¿Por qué? Porque no los tenemos. Entonces, yo prevengo a los maestros para que no nos enfoquemos en uno, dos o tres grandes problemas, porque eso no da buenos resultados, sino que más bien identifiquemos con detalle todos los problemas que en verdad tiene nuestra comunidad. Y luego los categoricemos, cuáles son los problemas de mayor impacto, de menor impacto, los problemas más comunes, los problemas menos comunes, cuáles son los problemas de raíz y cuáles son aquellos problemas que son secundarios. Porque esto luego nos va a permitir poder contextualizar distintos contenidos y al hacer esta contextualización, eso nos va a facilitar el trabajo con proyectos. Y los proyectos se basan en problemas. No existe un proyecto sin un problema. Entonces, cuando yo me encuentro con las escuelas que me dicen, profesor Tobón, aquí ya este tema del diagnóstico lo sacamos rápido, porque todos acordamos que solamente tenemos 3 o 4 problemas, pues yo les digo, a ver, comencemos a pensar qué proyectos vamos a hacer para tales contenidos de física, para tales contenidos de química, y ahí es donde ya nos encontramos las dificultades. Entonces, orientemos el diagnóstico educativo comunitario a identificar con detalle todos los posibles problemas que tengamos en la comunidad y luego los organizamos. Ahora bien, ¿cómo realizar el diagnóstico educativo comunitario? Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es la comunidad. Porque la visión tradicional es que la comunidad es lo que está afuera. Y en la nueva escuela mexicana eso no es así. En la nueva escuela mexicana la comunidad somos todos. Entonces es un concepto inclusivo. Y al decir que somos todos, pues están los estudiantes, las autoridades, la misma escuela, las familias, la población, el ambiente, la fauna, pero también la historia, con el pasado, presente y futuro, la geografía y el marco local, regional, nacional y global. Eso es comunidad. Y entonces, cuando decimos que hay que hacer un diagnóstico educativo comunitario, a lo que nos estamos refiriendo es a que hay que determinar los problemas en todos estos ámbitos. Y en el modelo pedagógico de la socioformación, un modelo pedagógico que hemos venido construyendo de manera colaborativa en Latinoamérica desde hace casi 2 décadas, entendemos el diagnóstico educativo comunitario como el proceso mediante el cual determinamos fortalezas y problemas en estas 5 dimensiones. En la dimensión de la población y el entorno, el ambiente familiar, las habilidades académicas, la formación integral y la escuela y los ambientes de aprendizaje. 5 dimensiones mínimas o básicas para hacer un diagnóstico integral y sistémico. Y este diagnóstico lo hacemos con base en instrumentos que nos deben posibilitar entender cuáles son las fortalezas, pero también los problemas. Ahora bien, no se nos puede olvidar al momento de hacer el diagnóstico que hay que identificar también cómo se encuentran los estudiantes en su aprendizaje y qué dificultades tienen con relación a la lectoescritura, al cálculo, al pensamiento crítico, a sus habilidades socioemocionales, a la convivencia, al proyecto ético de vida, etcétera, porque esta es la esencia para poderlos involucrar. Y en el mismo diagnóstico hay que detectar con detalle sus intereses y necesidades. Una forma de organizar toda la información que nos ha dado buenos resultados en algunas escuelas que hemos hecho esto es, en una tabla como esta, ir colocando una síntesis
de las fortalezas y problemas que vamos encontrando a través de la aplicación de instrumentos en las 5 dimensiones: población y entorno, ambiente familiar, habilidades académicas, formación integral y escuela y ambientes de aprendizaje. La parte de los intereses y necesidades de los alumnos está en formación integral. Y esto, como lo he dicho, pues debe hacerse a partir de instrumentos. Aquí tenemos un ejemplo de un diagnóstico que se hizo en una escuela de secundaria técnica en un estado, y vemos que en esta escuela hay unas fortalezas, pero también unos problemas, y que la información tiene elementos cualitativos y cuantitativos. Eso también es muy importante, porque la combinación de información cualitativa y cuantitativa nos ayuda a entender mejor los procesos. La información que ustedes pueden ver aquí en esta tabla fue obtenida a través de la aplicación de diferentes instrumentos, que ya se los voy a mencionar enseguida. Fortalezas, población y entorno. Hay conciencia en la comunidad de que hay que prevenir los problemas de salud, pero a la vez en la comunidad se han priorizado unos problemas urgentes que se colocan como número para identificar precisamente su priorización. 1, violencia social por grupos armados. 2, contaminación por basuras en las calles. 3, falta de una alimentación adecuada. 4, altos niveles de pobreza en la mayoría de las familias. 5, alta tasa de migración. Entonces, fíjense que están los problemas, pero también hay una priorización de estos problemas fruto del análisis para luego abordarlos en los proyectos que se hacen con los estudiantes. Ambiente familiar, fortaleza. El 70% de los padres asisten a las reuniones en la escuela y tienen compromiso con sus hijos. Problemas priorizados. El 25% de las familias tiene conflictos o violencia intrafamiliar. 2, dificultades en el manejo de las normas y la autoridad. Y 3, el 30% de los padres tiene poco compromiso con los hijos. Vamos ahora a las habilidades académicas. Hay algunas fortalezas en los estudiantes en la parte académica, como el interés en la lectura de ciertos temas. Algunos estudiantes han comenzado a avanzar en la lectura comprensiva, pero fíjense que también tenemos estos problemas. 1, el 60% de los alumnos tiene dificultades significativas de lectura comprensiva. Quiere decir que no entienden un texto. Estamos hablando de una secundaria técnica. 2, el 65% no tiene el nivel esperado en redacción de textos informativos. Y 3, el 50% de los estudiantes no tiene el nivel esperado en cálculo. Todo esto se identificó pues con base en pruebas. Se hicieron pruebas de lectura comprensiva, pruebas de redacción, pruebas de cálculo, y con base en la aplicación de estas pruebas fue que se encontró esto. Luego, en formación integral, se identificaron una serie de intereses en los estudiantes, como interés por el deporte, por los videos, por las redes sociales, por las historias. También se identificó que se está creando un club científico por parte de los alumnos. Y luego tenemos una serie de problemas. 1, a los estudiantes se les dificulta el trabajo colaborativo. 2, el 18% de los alumnos expresa alguna situación de acoso, que es un porcentaje alto. 4, más del 20% de las alumnas tienen un embarazo durante sus estudios de secundaria, que es un nivel alto, 20%. Eso quiere decir que de 100 estudiantes, de 100 mujeres que ingresan a la secundaria, 20 quedan en embarazo durante los 3 grados. Y luego tenemos la escuela y sus ambientes de aprendizaje. Una fortaleza es que la mayoría de maestros en esta escuela tienen compromiso y motivación para trabajar con proyectos, pero encuentran una serie de problemas, como por ejemplo, que se les dificulta trabajar con problemas del entorno, falta aplicar más la evaluación formativa, etc. Entonces, se estarán preguntando ustedes, bueno, esto está muy bonito, ¿y qué instrumentos aquí se han aplicado? Bueno,
En la página de mi instituto de investigación, que es CIFE, aquí la tienen ustedes, cife.edu.mx, en los recursos, hay varios instrumentos en Word que ustedes ya mismo pueden descargar y los adecúan al contexto de sus escuelas, y esto les podría ayudar a realizar un diagnóstico educativo comunitario, que vuelvo y lo digo, es el factor de éxito para hacer un buen programa analítico y para trabajar con proyectos. Si ustedes ingresan en este momento, pueden ir al campo que dice cuestionarios para el diagnóstico educativo comunitario. Y entonces aquí en el Instituto CIFE, que es un instituto de investigación educativa, pues se colocaron varios instrumentos, muchos de los cuales he elaborado con maestros de escuelas, y estos instrumentos están organizados por cada una de las dimensiones que acabamos de ver: población, ambiente familiar, formación integral, habilidades académicas, escuela, etcétera. Todos estos instrumentos están en Word, ustedes los descargan, los pueden adaptar si los consideran pertinentes, les pueden quitar mi nombre, no hay ningún problema con derechos de autor, lo importante es que les sirvan, o simplemente se pueden inspirar en estos instrumentos para hacer otros. Algunas recomendaciones de instrumentos que creo que les van a ser de mucha utilidad. Primero, el instrumento, la guía para hacer el taller focal. Este es uno de los instrumentos más valiosos para identificar los problemas que hay en la población y en el ambiente. Y se hace con un grupo de líderes de la comunidad, generalmente son 5, 6 o 7, o incluso a veces hasta 4. Y a estos líderes los entrevistamos en la escuela o por medio de una sesión virtual, con la misma participación de los estudiantes, para identificar cuáles son las principales problemáticas que ellos viven en sus comunidades, las que son frecuentes o las que se presentan de vez en cuando, o que son poco comunes pero tienen mucha incidencia en la calidad de vida o en el ambiente. Entonces, ese es un instrumento que les recomiendo, el taller focal. Con un solo taller focal podríamos perfectamente determinar los problemas de la población y del ambiente en 2 horas, que es lo que se acostumbra. A veces puede ser un poco menos, otras veces más. También hay encuestas, por ejemplo, una encuesta para padres de familia. Este tipo de instrumentos, la idea es que los apliquen los mismos estudiantes, o sea, que ellos completen la encuesta entrevistando a la mamá, al papá, a los hermanos, a los abuelos o a las personas con las cuales viva, y que con base en esta encuesta, pues luego se organice la información y se sistematice. Se puede hacer en papel o a través de un medio digital. Luego también tenemos varios instrumentos para determinar las necesidades e intereses en niños de preescolar, en niños de primaria, en jóvenes de secundaria, etcétera. Hay un instrumento que se ha encontrado que es muy útil para evaluar 5 variables en los alumnos que influyen mucho en el aprendizaje, que son la atención, la concentración, la metacognición, la terminación de tareas y la motivación. Y esas 5 variables las podemos valorar de una manera general y en poco tiempo con la escalera de la laboriosidad. Aquí está, escalera de la laboriosidad. Ahí pueden evaluar esas 5 variables, entre otras. Vuelvo y lo digo, con la escalera de la laboriosidad podemos darnos cuenta, a través de una pequeña actividad con los estudiantes, sobre cómo se encuentran en la atención, en la motivación, en la terminación de tareas, en la metacognición y en el compromiso. Bueno, cuando aplicamos estos instrumentos, vamos a encontrar problemas que conocemos, que los maestros decimos, sí, esto ya lo sabíamos. Por supuesto, eso lo vamos a encontrar. Pero estoy seguro, maestros, que también vamos a identificar problemas de los cuales no teníamos mucha conciencia o que estaban ahí y no se han abordado, o no se verbalizan, o no se toman o no se tienen en cuenta en la escuela.
Con lo anterior, entonces, ya tenemos todo para hacer como tal la contextualización y el codiseño. Que esto, dentro de lo que plantea la SEP, son dos planos, pero para efectos prácticos, a nosotros nos ha ayudado mucho articularlos desde el inicio. O sea, trabajar estos dos planos de manera paralela, no de manera separada. Hemos encontrado que cuando se trabajan de manera separada, como dice la SEP, que primero abordemos el plano de la contextualización y el plano y luego el plano del codiseño, pues nos complicamos más la vida. Entonces, en mi experiencia, lo mejor es trabajar al mismo tiempo la contextualización y el codiseño, que nos posibilite estos 4 elementos que ustedes están observando aquí en esta parte. Estos 4 elementos: la priorización, la relación de contenidos y PDA entre los diferentes campos formativos, la articulación con problemas y el establecimiento de nuevos contenidos o PDA si es necesario. Bien, vamos entonces a abordar esto con detalle. Y les recuerdo que es muy importante que vayan haciendo una reflexión sobre qué logros tenemos ya con respecto a esto, pero qué podríamos mejorar. Y en eso que podrían mejorar, entonces luego lo dialogan con el colectivo en sus escuelas a ver si se ponen de acuerdo y lo trabajan. Bien, entonces, la integración de estos dos planos, que es la contextualización y el codiseño, implica lo siguiente. Primero, priorizar los PDA que tenemos en cada fase. Si estamos en preescolar, entonces lo que haríamos es priorizar los PDA de los diferentes niveles de preescolar. ¿Y qué significa priorizar? Priorizar es determinar qué es lo más importante de lo que es menos importante o de lo que es secundario o de lo que se puede abordar después. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los PDA que necesariamente tenemos que trabajar en los estudiantes en esta fase, comprendiendo sus niveles o grados? ¿Y cuáles PDA irían después, de tal manera que si no nos alcance el tiempo para abordarlos, eso no sea un problema para el desarrollo de los alumnos? Entonces, tenemos que comenzar es con la priorización de los PDA de la fase. Obviamente, considerando los niveles o grados. ¿Y cómo hacemos esta priorización? Tomando en cuenta el diagnóstico educativo comunitario. Esto es lo que nos va a dar la base para la priorización. La priorización no la vamos a hacer de manera subjetiva o de acuerdo a lo que creamos, no. Vamos a tomar en cuenta lo que encontramos aplicando los instrumentos y trabajando de manera colaborativa con la implicación de todos los actores, estudiantes, familias y personas de la comunidad. Y es con eso que vamos a priorizar qué es lo más importante que hay que trabajar con los alumnos y qué va a ir después, o qué va a ser lo secundario, o qué va a quedar para el final del grado, del nivel, y que se abordaría si alcanza el tiempo. Eso es priorización por PDA. En segundo lugar, hay que establecer la organización de los PDA y relacionarlos. Entonces, establecer relaciones
entre los PDA de los diversos campos formativos, si es que las hay. Puede suceder que no encontremos relaciones entre los PDA de los 4 campos formativos. Entonces solamente dejamos las relaciones que sean pertinentes, que sean naturales, que sean lógicas. No vamos a tratar de forzar las cosas para que todo nos quede bien bonito ahí en las tablas. No. Bien. ¿Por qué es tan importante esta relación de los PDA entre los diversos campos formativos? Pues para poder hacer proyectos interdisciplinarios, para trabajar de manera colaborativa en los proyectos, para que luego no sigamos trabajando de manera individual o de manera fragmentada, como lo hemos hecho por asignaturas. En tercer lugar, hay que contextualizar los PDA con los problemas que identificamos en el diagnóstico, con estos problemas. Entonces, estos problemas que ustedes ven aquí, hay que llevarlos a la planeación y con base en estos problemas es que vamos a hacer la relación de los PDA. Eso es contextualización. Y por último, tenemos que agregar nuevos contenidos y o PDA si es necesario. Y esto es lo que se denomina codiseño. El codiseño no es integrar los problemas de la comunidad. No, eso también es un error que nos hemos encontrado mucho. Que se piensa que hacer el codiseño es articular los problemas que tenemos en cada comunidad porque son diferentes. No, o sea, sabemos que los problemas son diferentes en las distintas comunidades. Pero el codiseño no es incorporar los problemas de la comunidad. Es que los problemas de la comunidad los tenemos que incorporar necesariamente en la contextualización. Por eso es que se habla de la contextualización. A lo que se refiere el codiseño es a integrar nuevos contenidos y o PDA siempre y cuando los veamos necesarios o fundamentales en el marco del diagnóstico educativo comunitario que hayamos hecho. Y por último, se sugiere agregar una propuesta de cuáles serían los posibles proyectos que haríamos para abordar los PDA, pero solamente enunciarlos. Y ya luego los maestros planificarían cada proyecto con detalle. Muy bien. Entonces, vamos a ver en concreto un ejemplo de esto. También es importante que vayan anotando sus preguntas para que las podamos abordar en la parte final. No hay como tal un formato para hacer el programa analítico ni el codiseño. Lo que sí podemos tener en una escuela es un mecanismo o forma de organización de todo lo que vamos haciendo para que haya coherencia. Una forma de hacerlo podría ser esta que les estoy presentando en la diapositiva. Muy sencillita. Aquí lo que tenemos son los 4 campos formativos. Fíjense ustedes, los 4 campos formativos. Esto es para el programa analítico. Está lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y el humano y lo comunitario. Luego tenemos los problemas que identificamos en el diagnóstico educativo comunitario, que mientras más detallados, mucho mejor, porque fíjense que nos va a permitir la contextualización.
Si tenemos pocos problemas, se nos va a dificultar la contextualización. Y además no va a ser un diagnóstico realista porque ninguna comunidad en México va a tener apenas 1, 2 o 3 problemas. Ninguna. Por más bien que esté la comunidad. Entonces, tenemos que hacer diagnósticos realistas identificando con detalle los problemas y en la medida en que los identifiquemos de esta manera, vamos a poder hacer una mejor contextualización colocándolos en esta parte, aquí en esta columna, problemas. Bien. Y luego, posibles proyectos que simplemente se van a enunciar con el título y que luego se planearía o se planificaría. Listo. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Tenemos los 4 campos formativos y la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos el trabajo? Pues lo empezamos tal y como lo estamos sugiriendo aquí. Primero, priorización. Muy bien. Entonces vamos a priorizar los PDA de lenguajes, de saberes y pensamiento científico, etcétera. ¿Qué es lo primero que vamos a abordar? ¿Qué va a ser lo que viene después? ¿Y qué estaría al final? Y esto lo hacemos es con respecto a los PDA. Si lo hacemos con los contenidos y los PDA, nos vamos a complicar la vida. Porque esto se nos va a llenar de información y no es necesario. Hemos tenido una costumbre muy administrativo-burocrática en Latinoamérica de querer meter en las planeaciones todo lo que ya está en el currículo y en las propuestas oficiales. Y eso no debe ser así. En las planeaciones debemos de colocar lo fundamental. No hay que estar colocando todo en una planeación. Por ejemplo, los contenidos ya los tenemos en el currículo sintético. Perfecto. No es necesario estarlos colocando aquí, porque eso complica mucho el análisis y la visión de las cosas. Aquí vamos a colocar un contenido si es que lo vamos a modificar o es que vamos a agregar uno nuevo. De resto no hay que hacer. Por ende, yo les sugiero que trabajen solamente con los PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, los priorizamos en los 4 campos y dejamos para el final los PDA que sean menos relevantes en función del diagnóstico que acabamos de hacer. Eso es lo primero, priorización. Perfecto. Hacemos la priorización en los 4 campos. Entonces eso quiere decir que en cada una de estas celditas pues iríamos colocando los PDA. O sea, yo les estoy compartiendo la metodología que yo utilizo. Como ejemplo, que quede claro que yo no estoy promoviendo ningún formato, ni obligando a nadie a seguir este formato, ni a que me citen, ni nada. No. Yo simplemente estoy compartiendo esto que a mí me ha ayudado con los maestros a hacer ejercicios en las escuelas, a que esto sea más entendible, más práctico, más sencillo, y ya. Y más visible, más visualizable. Bueno, entonces lo primero es la priorización. Lo segundo es establecer relaciones. Entonces, vamos a relacionar los PDA de lenguajes con los PDA de saberes y pensamiento científico, de ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. ¿A partir de qué? A partir de los problemas que encontramos en el diagnóstico. Y entonces aquí vamos colocando los problemas. Por ejemplo, en el diagnóstico que acabamos de ver, un problema es el acoso escolar, que lo colocamos. Otro problema, la violencia intrafamiliar. Otro problema, el alto porcentaje de embarazo en las alumnas. Entonces, esos problemas son los que vamos colocando aquí. Por ejemplo, colocamos violencia intrafamiliar aquí en la primera celdita. Entonces, luego nos preguntamos, ¿cuáles son los PDA
que se relacionan o que permiten abordar la violencia intrafamiliar y hacemos la relación entre ellos. Si no tenemos problemas, va a ser muy difícil establecer la relación entre los PDA. Entonces, cuando la C nos habla de la contextualización como plano, a lo que se está refiriendo, lo que estamos entendiendo en las escuelas es que hay que colocar los problemas y con base en los problemas de la comunidad, relacionar los PDA que se abordarían para resolver esos problemas. Eso es la contextualización. Y al hacer la contextualización, estamos relacionando los PDA entre sí. Entonces, es posible que para abordar la violencia intrafamiliar tengamos PDA de los 4 campos formativos. Pero es posible que en otro problema, como por ejemplo, reformar el hogar para que se utilice más el espacio físico, pues ahí solamente relacionemos los PDA de algunos campos y no de los 4. Bien. Ese sería el ejercicio. Y por último, colocaríamos un posible proyecto. O sea, si el problema es la violencia intrafamiliar y tenemos los PDA ya de los 4 campos formativos, o de 3, o de 2, o de 1, ¿cuál sería un posible proyecto para abordar esa violencia intrafamiliar? Y simplemente colocamos ahí la idea. Esto es el plano de la contextualización. Ahora viene el plano del codiseño, que yo les estoy sugiriendo que lo hagamos de manera paralela, aquí mismo. Entonces, ¿cómo hacemos el codiseño? Con base en la revisión del diagnóstico, del diagnóstico comunitario, nos debemos hacer la siguiente pregunta, apreciados maestros. ¿Necesitamos nuevos contenidos y/o PDA para abordar los problemas que tenemos en la comunidad o no? O en otras palabras, los contenidos y PDA que están en el currículo sintético a nivel nacional son suficientes para abordar los problemas que tenemos en la comunidad. Si son suficientes, entonces no hay que agregar nada. Dejamos hasta aquí la contextualización. Pero si encontramos que no son suficientes, entonces hay que comenzar a determinar qué agregamos. ¿Será que es necesario agregar un nuevo contenido? Y si agregamos un nuevo contenido, pues obviamente hay que agregar los nuevos PDA. O lo que es necesario es agregar nuevos PDA a contenidos que ya tenemos. Yo sugiero que siempre tratemos de dejar los contenidos que hay y agreguemos mejor nuevos PDA, si es posible. ¿Para qué? Para que todo sea más práctico. Pero si resulta que no hay contenidos, pues hacemos las dos cosas, nuevos contenidos con sus correspondientes PDA. Porque recordemos que un contenido puede tener diferentes PDA. Bien. Pero también puede suceder que la respuesta sea la siguiente. Si tenemos los contenidos y los PDA para abordar los problemas de la comunidad, pero algunos contenidos y/o PDA hay que modificarlos. Porque así como están en el currículo sintético, no son pertinentes o no nos ayudarían a resolver como tal los problemas. Y entonces ahí están esas dos opciones. Primera opción, modificar los contenidos y/o PDA. Y segunda opción, agregar nuevos contenidos y/o PDA. Y entonces, ¿cómo identificamos si hemos modificado un contenido o un PDA? Pues mi metodología es colocarle un asterisco y una pequeña justificación con otro color o ahí donde hicimos la modificación. Si agregamos un nuevo contenido y/o PDA, mi sugerencia es colocarle 2 asteriscos. Bueno, así lo hago yo. Así lo hago yo con los grupos de maestros con los cuales trabajamos, que nos ha sido útil esto. Yo esto no lo copié de ninguna parte, de ningún autor, ni de la SEP. O sea, esto lo construimos es en las escuelas, a través de resolviendo necesidades.
y esto no sé si será un formato o qué es, pero bueno, pues así organizamos la información. Yo así les sugiero que ustedes traten de organizar la información, porque la información no la podemos tener dispersa por ahí en diferentes partes, porque nos descuadra la cosa y no nos ayuda bien a hacer la planeación. Hay que organizarla de alguna manera. Bien, entonces miremos un ejemplo para secundaria. Yo antes les había compartido este programa sintético, ya vamos a ir finalizando, de secundaria, de una secundaria técnica. Aquí estamos, este es el programa sintético, el oficial, el que es general para todo el país. La escuela de secundaria técnica estudió el programa sintético a través de un círculo de estudio y todavía continúa estudiando el currículo. Luego hizo el diagnóstico educativo comunitario aplicando varios instrumentos que sugerimos en la página web del Instituto CIFE, y se encontraron estos problemas, y con estos problemas entonces fue que hizo un primer ejercicio de programa analítico, que es este. Aquí está el ejercicio de esta escuela de programa analítico. Entonces se los voy a explicar. Dice, programa analítico por procesos de desarrollo de aprendizaje para la fase 6, que es secundaria, o sea, una secundaria técnica. Tenemos los 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Luego tenemos los problemas de la comunidad. Y por último, la idea del posible proyecto que se haría. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo la escuela? La priorización. Con la siguiente pregunta: ¿qué PDAs son urgentes o son prioritarios para abordar con los estudiantes de acuerdo con el diagnóstico que hicimos? ¿Y qué PDAs se pueden dejar para el final, que se trabajarían si alcanza el tiempo? Muy bien. Entonces, la escuela en colectivo, no de manera individual, planteó lo siguiente. En lenguajes se hizo una priorización y entonces se colocaron los PDA, y estos PDA se van enumerando para indicar precisamente la priorización. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Listo. En segundo lugar, se relacionaron los PDA de los diferentes campos formativos con los problemas que se encontraron en el diagnóstico educativo comunitario. Entonces, en el diagnóstico educativo comunitario, uno de los problemas fue la alimentación poco nutritiva y balanceada que hay en la comunidad. Perdón. Aquí está, fue el problema 3, falta de una alimentación adecuada. Entonces, este problema se llevó aquí al programa analítico y así se colocó. Bueno, entonces, con base en este problema, se determinaron cuáles son los PDA que contribuyen a resolverlo y se relacionaron. Y entonces se encontró un PDA en español, uno en matemáticas, uno en biología, uno en formación cívica y ética y uno en tecnología. Esto es un primer ejercicio. La escuela va a articular otros PDA, pero esto fue lo primero que hicieron. Listo. Y junto al problema plantean un posible proyecto, que solamente lo enuncian. ¿Cómo podemos alimentarnos mejor? Y ya. Bien. Vamos entonces a abordar los PDA. Comenzaron a hacer la relación y se encontraron
que se necesitaba crear un PDA que no se tenía y que es esencial para abordar el diagnóstico que hicieron. Y entonces deciden crear un PDA desde cero, que es este que está aquí, 1. Y dice así: lee de manera comprensiva un texto sencillo aplicando estrategias metacognitivas. Este PDA no está en el currículo sintético. Y entonces, ¿por qué lo plantean en esta escuela? Porque revisando el diagnóstico se encuentran que más del 60% de los estudiantes tiene problemas significativos en lectura comprensiva. Y que así como tal no hay un PDA en el programa sintético. Y entonces deciden crear. Y entonces, como se crea el PDA, se le colocan 2 asteriscos. 2 asteriscos significa que se agregó, que se elaboró desde cero. Y un asterisco es que se modificó el PDA. Entonces, se va a resolver el problema de la alimentación poco nutritiva y balanceada en la comunidad, buscando que los estudiantes aprendan a leer de manera comprensiva textos sencillos, como por ejemplo las etiquetas de los alimentos para identificar con claridad las propiedades nutritivas y los sellos y todo esto. Luego tenemos saberes y pensamiento científico, y ahí está matemáticas. Y se retomó el siguiente PDA del currículo sintético: aplica las 4 operaciones básicas de las matemáticas en un problema del entorno. Ese PDA se va a trabajar en la resolución de este problema. Los estudiantes van a implementar acciones para mejorar la alimentación utilizando las 4 operaciones básicas. Como no tiene ningún asterisco, significa que no tiene ninguna modificación o que fue creado. Luego está biología. Dice: mejora su alimentación con base en el plato del buen comer y la jarra del buen beber para prevenir problemas de salud. Tiene un asterisco, significa que se tomó como base un PDA del programa sintético, pero que se modificó para que fuese pertinente ante este problema de la comunidad. Luego tenemos formación cívica y ética. Ahí se retomó un PDA que dice: distingue las diferencias en la calidad de vida de la población en México y el mundo. Porque aquí se van a analizar las diferencias en calidad de vida relacionadas con la alimentación. Luego en tecnología se tiene este PDA: analiza necesidades del entorno cercano para plantear un problema, investigar alternativas de solución y buscar soluciones. Pues eso se va a hacer resolviendo el problema de la alimentación poco nutritiva. Aquí los estudiantes van a aprender a analizar necesidades, a plantear problemas y a buscar soluciones. Entonces, eso es lo que se tiene hasta el momento, y todos estos PDA que ustedes están observando se abordarían en el proyecto que dice cómo podemos alimentarnos mejor, que es el título que se tiene provisionalmente. En la parte final, el colectivo va a volver a revisar todo esto y con seguridad que le va a dar un nombre más creativo, más llamativo al proyecto. Y también le van a integrar otros PDA. Vamos con un segundo ejemplo. El segundo PDA priorizado en español fue el siguiente: elabora un informe escrito breve en torno a la resolución de un problema del contexto. Ven ustedes que tiene 2 asteriscos, significa que también se creó desde cero. Y aquí ya el colectivo decidió justificar de manera muy breve aquellos PDA que fueron propuestos por la escuela y que no están en el programa sintético. Entonces, por eso se coloca con color rojo. Por ejemplo, para este PDA que fue creado desde cero porque tiene 2 asteriscos, se dice que el diagnóstico muestra pues, que hay una necesidad
de que los estudiantes aprendan a redactar informes escritos porque un alto porcentaje no tiene estabilidad y ya están en secundaria y no la tienen. Sabemos que pues, por la pandemia muchos estudiantes se afectaron en este tipo de habilidades. Listo, entonces se priorizaron los PDA y luego se relacionaron entre sí con un problema que se retoma del contexto, y es el alto nivel de embarazo en las alumnas, que es del 20% durante los estudios de secundaria, que es muy alto. Entonces, con este problema del alto porcentaje de embarazo en las alumnas, se van a trabajar todos estos PDA que ustedes ven aquí y que se relacionan entre sí a partir del problema. Esto es contextualización de lo que habla la C. El plano de la contextualización. Relacionar los PDA entre sí a partir de la resolución de un problema identificado en el diagnóstico. Tenemos también un PDA de matemáticas que dice, usa tablas, gráficas de barras y circulares para el análisis de problemas. Un PDA de formación cívica y ética, o un PDA de tecnología que dice, emplea la tecnología digital en la resolución de problemas. Fíjense, este PDA también fue creado desde cero, porque no se tiene en el programa sintético. Y entonces lo que se dice es que es necesario que los estudiantes pues aprendan a emplear la tecnología digital en la resolución de este tipo de problemas, porque pues no se tiene como tal en el currículum. Igualmente se va a abordar otro PDA de educación socioemocional, y el proyecto que se propone es prevención del embarazo en los adolescentes. Esto es una primera idea. Ya en la segunda revisión le van a dar un título significativo, llamativo y que genere curiosidad, como debe ser en la metodología de proyectos. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me estoy extendiendo mucho? ¿O todavía me da tiempo para terminar con algunas otras ideas complementarias? Porque hasta aquí es el programa analítico. Adelante, doctor, sin problema, sin problema. Puede Perfecto, continuar. muy bien. Bueno, entonces decirle a todas las personas que nos están siguiendo, pues que vayan haciendo su reflexión y vayan anotando sus preguntas. Las pueden hacer aquí, pero también nos las pueden compartir en las redes sociales. A mí me pueden encontrar en Facebook y ahí me las pueden hacer luego, en Facebook. ¿Qué creen? Pues el último paso es planear los proyectos. ¿Cuáles proyectos? Pues los proyectos que propusimos aquí de manera general en el programa analítico. Puede ser que los sigamos o puede ser que los modifiquemos, porque pues esto no es algo obligatorio, simplemente es una propuesta que se hace del programa analítico. Pero ya en el paso 4, sí planificamos con detalle los proyectos. Y esto lo hacemos los maestros, con nuestro trabajo. Ya esto no se hace con todo el colectivo. Los 3 primeros pasos sí son en colectivo, este no. Eso no significa que entonces vamos a enfocarnos en hacer proyectos individuales, no, para nada. Yo antes, por el contrario, propongo que los proyectos los trabajemos de manera colaborativa, pero es muy distinto decir trabajar los proyectos de manera colaborativa a decir que se tienen que hacer con todo el colectivo de la escuela. Eso no. No, los proyectos no se tienen que hacer en colectivo. No, los proyectos se tienen que hacer de manera colaborativa, de acuerdo con las características de cada escuela, cómo estemos trabajando de manera colaborativa, los espacios que tengamos, el tiempo, la organización, la gestión del director, los lineamientos y el acompañamiento del supervisor, el apoyo del ATP, etcétera. Entonces puede ser que un proyecto se haga en binas, entre 2 profesores, o 3 o 4, pero también un proyecto lo puede hacer un solo profesor, por ejemplo en telesecundaria o en preescolar o en primaria. ¿Qué debe llevar un proyecto? Un proyecto, como planeación didáctica, sí debe llevar
el problema que se va a abordar, que sale del diagnóstico de la comunidad, de aquí, de este diagnóstico de la comunidad, sale el problema. El eje o los ejes articuladores que se trabajarían, el producto, las actividades, la evaluación y los recursos. Fíjense en ustedes que los ejes articuladores no los he tocado aquí. Y eso es muy importante, porque a nivel de la teoría se dice que desde el inicio debemos tener los ejes articuladores. Y claro, eso queda muy bonito en la teoría y en el discurso. Pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Miren, cuando colocamos los ejes articuladores aquí, en la contextualización y el codiseño, lo que vamos a hacer es colocar unos ejes articuladores tentativos que muchas veces se quedan en el papel, pero que luego no vamos a poder desarrollar. Porque para poderlos desarrollar necesitamos las actividades concretas de los proyectos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar con las escuelas, nos comenzamos a dar cuenta que el indicar los ejes articuladores aquí, como plantean la mayoría de expertos, de facilitadores, etcétera, o incluso la SEP, es inconveniente. Porque generalmente va a ser un trabajo que se va a perder. Porque aquí los ejes articulados solamente estarían relacionados con los contenidos o los PDA. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros en la práctica? Que es mejor dejar los ejes articuladores para acá, para los proyectos, y que planteemos cuál es el eje o los ejes articuladores que efectivamente se van a desarrollar con los estudiantes, es cuando ya tengamos claridad de las actividades. Porque el solo hecho de tener un PDA o un problema no nos da para asegurar que efectivamente se vaya a trabajar el eje o los ejes articuladores. Los ejes articuladores se tienen que demostrar es con las actividades concretas que realicemos con los alumnos. Y entonces lo mejor es que identifiquemos los ejes articuladores cuando ya tengamos claridad de las actividades a llevar a cabo. Y eso no lo tenemos cuando estamos en el plano de la contextualización y del codiseño. Entonces, estimados maestros, hay que evitar el trabajo innecesario. Yo no estoy diciendo que hay que dejar de lado los ejes articuladores, no. Hay que estudiarlos. Cuando acabamos de revisar el programa sintético, ahí mismo también les insistí, hay que relacionar los ejes articuladores con todo. Pero al momento de determinar cuáles son los que vamos a trabajar con los alumnos, pues lo mejor es tener ya claridad de las actividades para evitar un doble trabajo. Entonces, si yo tengo este proyecto con estas actividades, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué eje o qué ejes articuladores son los que voy a desarrollar en dichas actividades y que se evidencien con el producto del proyecto? Y también pueden observar que es ya en el paso 4, cuando trabajamos los proyectos, que tenemos las actividades, la evaluación, los recursos, etcétera, que eso no lo tenemos por qué hacer en el programa analítico, que aquí es donde ha entrado la confusión en muchas escuelas y en muchas partes, y en muchos de los consejos técnicos lo que se han hecho son planeaciones didácticas en vez de programas analíticos por los referentes que tienen. Muy bien, hay muchas metodologías para trabajar proyectos. Esta no es una conferencia sobre esta metodología. A mí me encantaría pues poder profundizar, pero simplemente les voy a dar unas cuantas ideas para que terminemos de cerrar el tema. Yo ya les dije que la metodología por excelencia para trabajar la nueva escuela mexicana son los proyectos interdisciplinarios. ¿Qué es un proyecto interdisciplinario? Pues un proyecto interdisciplinario es una metodología didáctica en la cual buscamos resolver un problema de la comunidad con los estudiantes de manera colaborativa
Y a través de la resolución del problema vamos logrando uno o varios PDA, o procesos de desarrollo de aprendizaje, articulando como mínimo 2 disciplinas. Entonces, mucho cuidado con esto. Un proyecto interdisciplinario no requiere que se articulen todas las disciplinas o los 4 campos formativos, como muchas veces se ha planteado en las redes sociales o en videoconferencias o en eventos, etcétera. No, un proyecto interdisciplinario lo que requiere es que mínimo hayan o existan 2 disciplinas, y ahí ya trabajamos la interdisciplinariedad en la medida en que se aborde un problema y que los procesos de desarrollo de aprendizaje se complementen, porque si se abordan por separado, pues ahí no habría interdisciplinariedad. Entonces, en el caso de las secundarias técnicas y generales, lo que hay que hacer es trabajar los proyectos interdisciplinarios, buscando primero abordarlos en cada disciplina y luego ir haciendo pequeños ejercicios con otro maestro o con otros maestros del mismo campo e ir avanzando. No hay que comenzar de una vez con proyectos que articulen los diferentes campos o muchas disciplinas, porque pues, esto va a ser algo complicado por la distribución del tiempo y porque sabemos que cada profesor está al frente de una de ellas. Bien, entonces mi sugerencia es que en las secundarias técnicas y generales se vaya paso a paso, que primero comencemos a trabajar esta metodología en nuestra propia disciplina y poco a poco hagamos ejercicios de proyectos articulando otra u otras disciplinas con otros profesores en la medida en que también se posibilite este trabajo colaborativo y vaya avanzando a través de los diferentes ciclos escolares. La SEP nos propone 4 metodologías para trabajar los proyectos. ¿Cómo hay que ver estas metodologías, apreciados maestros? Como una simple sugerencia. No podemos trabajar estas metodologías como una camisa de fuerza. No podemos decir en las escuelas, es que lenguajes hay que trabajarlo con la metodología de proyectos y saberes y pensamiento científico con la metodología STEAM y ética, naturaleza y sociedades solamente con el aprendizaje basado en problemas. Eso no es correcto. Eso no hay que seguirlo. No. A ver, lo que nos propone la SEP es una metodología sugerida, porque en los análisis que ellos han hecho han encontrado que el aprendizaje basado en problemas comunitarios se acerca más a lo que se trabaja en lenguajes y el aprendizaje y servicio a lo que se hace a los contenidos del humano y lo comunitario. Pero eso no es ninguna camisa de fuerza. O sea, la SEP no nos está diciendo que tenemos que trabajar cada campo con cada metodología, no. Antes, por el contrario, yo en la práctica, con las escuelas, lo que hemos encontrado es que lo mejor es una perspectiva flexible, abierta, que son los maestros los que tienen que determinar cómo hacer esto de la mejor manera. Entonces la metodología puede ser de la SEP o de un autor, o también la propia metodología de un maestro o una metodología que hayan creado en la escuela, etc. Bien. Mi sugerencia es que siempre tengamos una perspectiva flexible y que busquemos la metodología de trabajar por proyectos que mejor se adecue a lo que tenemos. En algunos casos pueden ser estas metodologías y en otros casos las metodologías de otros autores o nuestras propias metodologías o las modificaciones a estas. Bueno, pero sí hay que tener muchísimo cuidado, apreciados maestros, con una serie de metodologías que se socializan mucho en las redes sociales y que van en contra de la nueva escuela mexicana. Y ahí les estoy hablando de esta metodología precisamente. Esta metodología que están viendo aquí en la diapositiva, que se basa en 7 momentos y que va en contra de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué va en contra de la nueva escuela mexicana? Pues va en contra de la nueva escuela mexicana porque dice que hay que trabajar es por temas. Y en la nueva escuela mexicana hay que trabajar es por problemas de la comunidad, no por temas, no por contenidos. En segundo lugar, se nos obliga a trabajar en equipo. Y eso es incorrecto, porque en la nueva escuela mexicana
se permiten todas las opciones de trabajo, trabajo individual, trabajo en binas, trabajo en pequeños grupos, trabajo en un gran grupo, trabajo con todo el colectivo del aula, con todo el colectivo de la escuela, etc. Y por último, la evaluación solamente aparece al final. Esto es lo más retardatario que podamos encontrar. Porque si algo hemos avanzado en México y en Latinoamérica es que la evaluación tiene que ser continua, que la evaluación es durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final, y no podemos abordar la evaluación en un momento específico. Entonces, siempre que ustedes vean este tipo de metodologías que se enfocan en contenidos o en temas, que establecen que hay que conformar necesariamente equipos y que abordan la evaluación en un momento o al final, ustedes lo que pueden hacer es decir, esta metodología no es la más pertinente, busquemos otras o vamos a la metodología de la C. Y asimismo tenemos otras metodologías que tienen estos mismos problemas, entonces mucho cuidado con todo esto que se transmite en las redes sociales y en internet, porque no está acorde con la nueva escuela mexicana. Pero también hago la aclaración, otras metodologías sí están de acuerdo con la nueva escuela mexicana. Pues yo mismo en diferentes libros he compartido distintas metodologías para trabajar por proyectos, pero esencialmente cuando trabajamos por proyectos lo más importante es partir de un problema de la comunidad, luego buscar que los estudiantes indaguen información en diferentes fuentes, incluido el libro de texto, los libros de texto, y que con base en esta información resuelvan el problema y generen un producto central que luego compartan con sus pares, con su familia y con la comunidad, que sería la socialización. Estos son los 5 elementos mínimos que, según mi experiencia y el trabajo que hago continuamente con maestros, es lo que da el éxito a un proyecto. Y de ahí entonces podemos trabajar distintas metodologías. Muchas gracias a todos por la participación y espero haberles dado algunas ideas. Disculpen, por favor, si en algún momento no he empleado el lenguaje adecuado o he dicho cosas que a lo mejor van en contra de lo que ustedes están trabajando, pero he compartido lo que estamos viviendo en la experiencia en este momento.